¿Qué está pasando al interior del Partido Encuentro Social? Digo, como cualquier organización tiene que haber desacuerdos, pero en este caso recuerdo las manifestaciones del diputado Rodolfo Limpo, que incluso él dijo, y seguramente lo escuchaste, aquí pasamos la grabación, que no le parecía que Julián Leizaola fuera la mejor opción para el candidato a la alcaldía de Tijuana por el partido en el que él milita. ¿Qué opinas de estas declaraciones del diputado y en consecuencia, qué es lo que está pasando al interior del PES? Bueno, como en cualquier otro instituto político hay diferencias. También habemos un grupo que podemos manifestar diferencias en su manera y en su modo de legislar. El día de hoy ese no es el tema que nos trae aquí. Tiene su derecho de expresarlo el diputado, pero también entendemos que la gran mayoría de quienes participamos en el Partido Encuentro Social, como en la sociedad en general, estamos de acuerdo y sabemos que para los grandes problemas que enfrenta nuestra ciudad se necesita un hombre con la decisión y con el temple de Julián Leizaola. Por ponerte un ejemplo, David. Estamos viendo el problema del transporte público en Tijuana. Todos los días. Todos los cambios y todo avance en una ciudad como la nuestra duele. Fue lo mismo en seguridad pública. En su momento se necesitó un secretario de seguridad pública con mano firme, con una decisión, aún pagando el costo político. Ahora, en transporte público se necesita lo mismo, un hombre que sepa administrar, que tenga decisión, ¿no? Y que pueda llegar a un punto común, que es la modernización del transporte. En eso todos estamos de acuerdo. De que se necesita, claro. Se necesita. Entonces, urge. Duele, sí, pero también hay que llegar a una mesa donde se le pongan puntos y acentos a las IES. Y creemos que solamente un proyecto como encabezado por Julián Leizaola lo puede lograr. Me regreso al tema de la seguridad, porque también hay una serie de situaciones en las que yo recuerdo, por ejemplo, Mónica, que se declararon abiertamente las administraciones incompetentes para atender esa oleada de violencia que vivimos y que se agudizó sobre todo en el 2008-2009, siguió 2010 y todavía, creo que todavía hay efectos de esa ola que si bien no ha regresado a esas cifras, son procesos muy largos, son procesos son a largo plazo hablar de seguridad pública. Pero en ese momento, la administración municipal, la administración estatal y la federal se declararon incompetentes y dieron paso al ejército. Y de lo que se habla incluso de la administración, por ejemplo, de Osuna Millán, fue hubo este valor político, este valor civil de darle paso al ejército. Entonces yo me preguntaba, ¿fue el ejército o fue Leizaola? Y mi respuesta como ciudadano fue el ejército. ¿Qué opinas de esta situación? Mira, lo hemos platicado, quienes estamos en su equipo, hemos tenido estas y otras inquietudes. Y lo hemos platicado con él porque a diferencia de esa persona sin otro frente que mucha gente quiere que la gente vea, es un hombre que escucha la crítica y con quien hemos entrado en debate en este y otros temas. Yo recuerdo, yo le preguntaba eso, la militarización. Ahí, David, fue la coordinación que se dio. Y Julián Leizaola lo reconoce. Una coordinación que se dio encabezada por el gobernador del estado de ese entonces, que fue Guadalupe Osuna Millán, que decidió poner y decir hasta aquí yo y hasta acá tú. Otra parte, la policía municipal dejó de poner pretextos y decir esto no me compete y le entró. Y como nunca, la policía municipal salió, dio la cara y enfrentó lo que no le correspondía. Hizo decomisos históricos de droga, coordinado con el ejército y coordinado también con las... Gracias a la coordinación. Entonces, claro, por supuesto. Pero estadísticamente hablando, hubo casi 3 veces más secuestros y robos a comercios durante la administración de Leizaola, durante su cargo. Incluso las estadísticas, cuando él entra, suben y cuando él sale, vuelven a bajar. ¿Cómo interpretas estas cifras? David, cuando entra Julián Leizaola como director y como secretario de Seguridad Pública, nos tocó enfrentar en esa administración el cochinero que había heredado de la administración de Jorge Hank. Una policía totalmente mezclada con el crimen organizado. Y los policías te lo dicen,
Y tan es así, David, que el día de hoy el 99% de la corporación policíaca está con Julián Leizaola, porque sabe que fue quien vino a depurar la policía y, como te digo, esos cambios y esas transformaciones duelen. Y nos tocó vivir en el 2009 el año más sangriento de Tijuana, donde abríamos los periódicos y ya había de eventos desafortunados como los colgados, como los descabezados. Claro, pero mira, lo que pasa es que a mí no me dan las cuentas, Mónica, porque estadísticamente hablando, hubo menos delitos, los 7 delitos más graves tuvieron una estadística más alta con Leizaola que con Hank y que con Kurt Honold. Claro. Y, por ejemplo, hablamos mucho acerca de esta situación en la que encontramos que, por ejemplo, gran parte de la depuración sucedió con Capella, o por lo menos fue cuando esas cifras me coinciden. Entonces, al final no me dan las cuentas, Mónica. Mira, David, es como cuando limpias una alberca, ¿no? Y llegas y tenías 3 años sin limpiarla. Toda la mugre está abajo. Le empiezas a rascar y empieza a salir. Y claro, cuando el plan estratégico de seguridad era un plan estratégico no de 3 años, era un plan estratégico de 6 años, que desgraciadamente la administración que vino relajó, porque en el 2010 ya empezamos a salir a la calle, ¿no? Cuando en el 2009 vivimos en nuestras casas asustados, por supuesto. Seguramente ha sido el año más sangriento. Fue la administración donde más policías municipales murieron, porque salieron a enfrentar un crimen y salieron a enfrentar cosas que, como te digo, bueno, a lo mejor no les policías y ciudadanos, porque fue la época más terrible que vivimos. Pero gracias a eso... En el 2000, pero en Tijuana, Mónica, en el 2010, con Leizaola hubo 68 secuestros. Y es una cifra más alta que antes y que después, te insisto. Entonces, ¿cómo leer esas cifras desde la ciudadanía? También hay otra cosa, David, que no podemos ocultar. En ese tiempo, la gente denunciaba, en ese tiempo la gente hablaba. Los grandes decomisos de droga, las grandes aprehensiones de líderes del crimen organizado se dieron por denuncias ciudadanas, porque empezó a haber una confianza en esa coordinación que hubo en ese entonces. Ahora, en 3 años se relaja el tema de seguridad y se empiezan a atender otros. Y el día de hoy estamos viviendo otra vez, el día de hoy los principales diarios de nuestra ciudad ya traen homicidios, el día de ayer otra vez robos. Nunca hemos vivido tiempos de paz, eso es una realidad. Pero también entendemos que el tema de seguridad es el tema que más le duele a los tijuanenses y hoy es el que más nos preocupa, porque sin seguridad no hay inversión, porque sin seguridad no podemos salir a divertirnos con nuestras familias. Por lo tanto, el día de hoy se enfrenta a que hay un vacío en los liderazgos, ¿no?, de algunas partes de la ciudad y puede haber nuevos por supuesto, eso no se puede tapar, no se puede tapar el sol con un dedo. Estamos viviendo ajusticiamientos otra vez, una y otra vez. Dicen las autoridades de los 3 niveles de gobierno, incluido el ejército, que tiene que ver con el enfrentamiento están peleándose en la plaza los narcomenudistas. Pero, por ejemplo, en el caso de la inversión en los últimos 3 años ha aumentado como nunca. Entonces también empieza este contraste de ideas y este contraste y estas ideas que también implican saber manejar la imagen de una ciudad, ¿no? Claro. Entonces, al final podríamos quedarnos aquí toda la hora platicando, Mónica. Yo me puedo quedar, ¿eh? Te voy a invitar otra vez porque además traigo el tema de los antecedentes de esta planilla que tú me platicas, que hay exmilitantes, tú fuiste militante del PAN y me gustaría mucho que lo platicáramos. Pero se nos acaba el tiempo. Te pediría en este momento, y te agradezco mucho tu exposición, te pediría un mensaje final, quienes nos ven, nos escuchan en este momento, sobre todo los tijuanenses que en este momento están volteando a ver a todos los candidatos, entre ellos a Leizaola, como vocera de la campaña, como vocera del Partido Encuentro Social. ¿Qué les dices para cerrar? Pues mira, yo sí voy a aprovechar para hablar de la planilla de Julián Leizaola, porque un proyecto de una ciudad tan grande no podemos dejársela a un solo hombre. Y el día de hoy tenemos a una planilla realmente independiente, David. Realmente independiente, ¿por qué? Porque es gente que viene de la sociedad y, como te digo, jamás hubieran pensado participar en política si no es porque el día de hoy tenemos un propósito en común, y que es tener una ciudad con ley, tener una ciudad donde existe el orden para que todo lo demás pueda salir adelante. Pero sabemos que solamente tijuanenses que nos preocupamos y ocupamos por esta ciudad lo vamos a hacer.
¿no? Y a diferencia de quienes entendemos, te digo, que cuando ya se agota el tema de la tortura, cuando se empiezan a agotar estos temas, pues obviamente voltean y ven a personas en específico en la planilla y lo aceptamos, y sabemos que va a suceder, pero también sabemos que a los únicos que nos debemos es a la gente, es a nuestras familias, a ningún otro personaje de la política está atrás de nosotros. En esta planilla... ¿Ni Jorge Ramos? Ni Jorge Ramos. Porque se habla mucho de la figura de Jorge Ramos. Claro. Tú trabajaste con él. Y Julián Leizaola. Y Luis Moreno. Ajá. Y ahí nos conocimos. Y tuvimos la capacidad y el entendimiento suficiente. Bueno, no Jorge, pero ustedes son expanistas. Bueno, nada más yo, ¿Tú? Nada más yo. Bueno, Luis Moreno, no, tienes razón. Y también debo decir que a diferencia de otros personajes, que lo único que han querido hacer es desacreditar a todos los partidos políticos, yo también te puedo decir que a mí no me avergüenza mi pasado, que a mí no me avergüenza el haber militado en otro partido político, por lo contrario, me llevé lo mejor, pero ese hoy no es tema, ¿no? Porque yo creo que todos debemos entender que hay momentos en el que hay que tomar decisiones. Algunos las tomamos antes, ¿no? Y algunos se dieron cuenta hoy que todo estaba mal. Entonces, atrás de la planilla de Julián Leizaola no está ni Jorge Ramos, no está ni siquiera el PAN, por el contrario, han sido personas que han querido y han buscado te invito a platicar de ello y te entrego una copia de nuestra nota en uniradioinforma.com, donde hicimos un análisis de quiénes son ustedes, incluida tú, y qué encontramos cuando le rascamos y hacemos el compromiso de que regreses a platicar. Por supuesto. Y entonces es una nota que se llama Huele a Jorge Ramos y al PAN, planilla de regidores del PES, y lo discutimos. Por supuesto. Yo creo que es muy sano, muy saludable, Claro. Que lo platiquemos, que lo discutamos al aire, y te hago entrega de la nota y lo platicamos. Claro. Nos ponemos de acuerdo para que regreses, Mónica. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Es Mónica Vega,